pero muy buenas tardes, noches a todos, dependiendo de la hora que estén viendo este programa. Muy, pero muy buenas a todos. ¿Cómo están? Bueno, programón el de hoy. Programón no saben cómo estaba extrañando a esta mujer, a esta señora, con el conocimiento que tiene sobre la transcomunicación, y es un tema que yo adoro. Adoro este tema desde que lo conocí, hace unos cuantos años que lo conocí gracias a Marcelo Bacci, como muchos saben. Empecé a conocer este tema y empecé a indagar y llegué a la señora Sonia Rinaldi, que ya le voy a dar la introducción porque yo, como sabe, la recontra admiro porque por los años que tiene en esto y por la sabiduría que tiene sobre la transcomunicación. Así que, welcome, bienvenida. Gracias, Nicolás. Solo una cosa, por Dios, no me llama de señora así. Señorita, ¿cómo? De Sonia. ¿Qué tal de Sonia? Solamente Sonia, ok. Solamente Sonia. Sí, muy bien. Entonces, Sonia, bueno, ya creo que ya el gran público que me sigue ya te conoce, pero si querés, hacete una breve, muy breve introducción a quién es Sonia Rinaldi, para la gente que no te conoce, por supuesto. Bueno, a ver, soy brasileña, vivo en São Paulo, hace unos 35 años que investigo la transcomunicación. Cuando comencé a grabar las voces primero y después comencé con las imágenes, y ahora en los últimos 10 años quizás el punto más fuerte de mi trabajo son las transimágenes, o sea, las imágenes que llegan desde el más allá para nuestros aparatos. Esto es transcomunicación instrumental, o sea, la comunicación desde el más allá para nuestros equipos electrónicos. Bien. Muchas personas en realidad van a conocer más la transcomunicación por las grabadoras de sonido. Creo que es más conocido el tema de la TCI por ese lado. Pero yo siempre, no sé si vos estarás de acuerdo o no, yo siempre diferencio la grabación típica de psicofonías en una casa encantada, embrujada, con espíritus, etc. Yo la diferencio a las voces que se pueden grabar en esa locación o en esa casa, a la transcomunicación, porque entiendo que los objetivos son diferentes. Uno es los objetivos que serían espíritus, demons o lo que sea en la casa abandonada o en una casa típica, a la comunicación con el más allá. Es como dos puntos muy diferentes. Bueno, sí, son completamente diferentes porque cuando tú hablas de una casa abandonada o un cementerio, estamos hablando de una posible comunicación de espíritus de fallecidos que están cerca de nosotros. O sea, espíritus que muchas veces siquiera saben que murieron. Entonces, este tipo de comunicación no es muy segura para nadie y no es absolutamente lo que yo hago. Todos estos años tenemos que pensar el siguiente: cuando moremos, seguimos en el otro lado, seguimos con los mismos intereses, con la misma personalidad, con los mismos objetivos y todo esto. Entonces, tenemos que pensar que aquellos que fueron científicos cuando estaban vivos en la Tierra, como por ejemplo Thomas Edison o Tesla, Galvani, Marconi, entonces todos, es claro que en el más allá van a desear seguir con las mismas cosas que hacían acá. Entonces, es una cosa muy lógica que ellos, claro, no van a estar por acá, por la Tierra, porque tienen cosas mucho más importantes para hacer. Y lo que se percibe es que ellos se juntan para hacer estudios, ver de qué forma pueden ayudar a
a nosotros que estamos aún en la tierra, y así es que entonces hay estaciones de transmisión en el más allá. Tenemos que pensar que hay alrededor de la tierra muchas ciudades astrales con los más diversos niveles de evolución. Así que las ciudades astrales más cerca de la Tierra van a ser un poco más densa, como un poquito como nosotros somos, pero cuando hay una evolución, los espíritus, los fallecidos, siguen para otras ciudades astrales que tienen otros intereses. Y la comunicación que yo registro viene de una ciudad astral llamada Alfa. En Alfa se reúne todos los importantes físicos, ingenieros, científicos que siguen trabajando para mejorar la comunicación con la Tierra. Así que no hay nada parecido con una casa abandonada o con un cementerio o con nada. No, ellos están testando contactarnos desde muy lejos, pero todo esto para que la transmisión un día llegue a nosotros como nuestra televisión todo el día, ¿no? Como una comunicación corriente. Y están en este camino. No, el tema es que, claro, ¿cómo se puede diferenciar? Porque uno entiende que cualquier persona que se muera, de momento serían todas iguales del otro lado. Pero hay personas que se quedan y hay personas que se van. Las personas que a vos en general te entiendo que se comunican con vos no son comunes y corrientes, o no son personas, digamos, de, no sé, ¿cómo catalogarlo? A alguien menos evolutivo se podría decir. O sea, tú no tenés contacto con personas poco evolutivas, sino, digamos, de una evolución con un desapego o con poco ego, digamos, se podría decir. Tesla, Einstein, o sea, son personajes en la historia que, más allá de científicos, tenían un estado evolutivo mental mucho mayor al promedio. O sea, ¿vos cómo podés diferenciar con quién te estás contactando? O sea, ¿cómo podés separar si, mira, yo no me quiero contactar con espíritus de acá, sino me quiero contactar con espíritus de allá? ¿Cómo se hace ese cambio? O sea, porque no hay un switch donde uno diga, para esto sí, para esto no. Sí, hay ese switch, sí. Este switch es en verdad causado por nosotros a partir de tu dedicación, de tu determinación, de tu honestidad, de tu seriedad. ¿Por qué? Porque a estos espíritus les interesa una cosa muy seria, muy segura. No van a tener interés en comunicarse con aquellos que están felices de ir al cementerio a grabar cosas, ¿sabes? Entonces, hay que hacer esa diferencia. Y una otra cosa que tenemos que acordar, que no hablamos, que mucho de esta diferencia de evolución es también por el tiempo de vivencia de esos espíritus. Hay espíritus muy antiguos que tuvieron muchas más chances de reencarnaciones, de evoluir, todo esto. Entonces, hay espíritus que tenían 5,000 años. Entonces, es una cosa muy obvia que ellos tienen que ser mejor que nosotros, ¿no? Claro. Porque aún estamos en nuestro pasito, en nuestra caminada, aún viviendo en un momento de la Tierra en que hay mucho karma para ser resolvido. Y estos espíritus, por cierto, ya no necesitan vivir una vida terrenal porque ya son muy viejos y muy avanzados, ¿no? Entonces ellos tienen otros intereses, como por ejemplo
de ayudar a la Tierra, ¿no? Entonces, es claro que ellos también, como, porque los niveles van siguiendo arriba, así que hasta, vamos a decir que puede ser el comando, que es el nombre que yo prefiero usar, hasta el comando de la Tierra, y muchos, muchos niveles abajo, hasta nosotros, o aún peor, ¿no? Claro. Pero esos espíritus son muy ayudados por los espíritus que están arriba de ellos, como en su mayoría, por cierto, que son extraterrestres, porque toda esta tecnología que es necesaria para alcanzar a nuestros aparatos, no, por cierto que no es una cosa inventada por humanos, no es posible, es muy, muy avanzada. Entonces ellos tienen el apoyo de espíritus aún más avanzados que trabajan para ayudar en conjunto a nosotros en la Tierra. O sea, a ver si yo entiendo, porque capaz que es muy loco. A ver, ya el tema de la TCI es bastante loco, yo lo puedo entender, es muy complejo, no es algo muy, muy fácil, pero claro, hay muchas cosas que a veces se empiezan a mezclar, como lo que comentas ahora, con el tema extraterrestre. Cuando vos decís extraterrestre, para que la gente entienda, más allá de que es algo fuera de la Tierra, por eso es extraterrestre, pero no por eso es un alien común y corriente, no son los ovnis, o sí, o tienen esos seres dentro de los famosos ovnis, cuando mueren van al mismo lugar que nosotros. Bueno, mira, hay de todos los tipos, así como hay todos los tipos de personas, ¿no? Yo porque vos estás comentando de que la tecnología son de ellos. No, pero sí, de espíritus que tienen los mismos objetivos, ¿no? Es posible que vienen para cerca de la Tierra otros aliens que no tienen los mismos intereses que este grupo, ¿no? Porque esto está dedicado específicamente para la comunicación con la Tierra por aparatos. Y esto sí necesita de una ciencia muy, muy desarrollada, ¿no? Entonces ellos reciben ayudas de espíritus aún más elevados para que ellos tengan la tecnología para testar con nosotros, para a ver si la cosa llega acá y cómo llega, todo esto, ¿no? A mí lo que a veces se me mezclaba un poco, por lo menos cuando yo hago, no transcomunicaciones en sí, pero sí cuando hago, por ejemplo, psicofonías, a veces se me mezcla porque realmente uno no sabe con qué está hablando del otro lado, y uno no sabe si realmente es algo que está en la casa o realmente es algo que está del otro lado, del otro plano. O sea, es como una simulación, digamos, de en vez de hacer una transcomunicación como la que hacías tú o como la que hacía Bachi, etcétera, con radios de onda corta, ¿cómo uno puede saber si cuando graba una simple psicofonía, si la voz es algo que estaba ahí o es una voz que realmente vino del otro plano? Mira, hay que ver muchos detalles. Por ejemplo, la tecnología que tú estás usando. Si tú estás usando un simple grabador, Sí. es posible que sean tanto de acá, que estén acá, a nuestro lado acá en la Tierra. Si ellos pueden interferir en la grabadora o puede ser que estén haciendo una transmisión, pero de lejos de una estación. Pero tú vas a ver la diferencia principalmente si tú trabajas con imágenes, porque de acá no hay posibilidad de hacer imágenes. ¿Por qué? Porque es una transmisión en que hay una transferencia de datos digitales. O sea, es una cosa muy, muy compleja, muy sofisticada. No hay como un espíritu que esté por acá hacer una cosa así, ¿no? Y también la calidad. Por ejemplo, si tú estás usando un grabador y tú vas, por ejemplo, en el cementerio, cosa que yo no apruebo, ¿no? Pero tú vas allá, entonces tú
tú vas a preguntar si hay alguien que está te escuchando. Y claro, en el cementerio, quizás las personas no saben, pero viven muchos fallecidos, muchos espíritus que no salieron del cementerio, que siguen allá después de la muerte. ¿En ¿Por serio? qué? Sí, mucho, Porque mucho. Porque mi teoría era que vos te morís y que vos no, o sea, vos como persona vas a tu casa a ver a tus familiares. No tú no te quedas en el cementerio. también, sí, eso es muy interesante porque, sí, por ejemplo, si tú eres una persona querida, vamos a decir que tu abuelo falleció, era muy amado, muy querido, a él se siente bien quedándose en la misma casa. Bueno, perfecto, él tiene esta libertad de elegir esto, pero si era una persona que a nadie le gustaba, una persona que ni sabe que murió, puede quedarse en el cementerio junto con los otros, tipo así, como si fuera una comunidad. Entonces, los cementerios no son buenos lugares para se grabar, porque tú puedes ir al cementerio y volver con algunas compañías que pueden interesarse, es decir, oh, bueno, qué divertido que esto, ¿no? Entonces vamos juntos para la casa de la persona, a él me gustó, entonces yo voy junto, entonces no es una cosa buena, pero Pero, entonces pero va a ir mucha gente a visitar el cementerio también. sí, pero sí, mira, si tú vas a visitar porque tú tienes a alguien allá, pero tú vas a hacer un pensamiento, una oración, una cosa, es una cosa. Pero si tú vas a provocar una conversación, tú estás abriendo la puerta, ¿no? Tú los estás invitando para entrar en tu grabador, en hablar contigo, porque tú estás invitando. Entonces hay un otro tipo de otra cosa. Es bueno lembrar, recordar que tus fallecidos que murieron no están en el cementerio, así que es una cosa así muy simbólica, Claro. aún una cosa muy católica, porque en verdad, una vez que están allá, no sé cómo te llamas, el túmulo donde se queda el cuerpo, Sí. está bien cuidado, todo esto, llega al punto. Yo conozco personas que costumaban ir todos los días en el cementerio porque perdió a un hijo y iba allá para llorar, un sufrimiento. Esto es raro. El hijo no está allá, al revés, posiblemente está en la casa, ¿no? Pero Claro. además de este tipo de nivel que estamos hablando, porque tanto uno cuanto el otro, o tanto de casa cuanto del cementerio, los dos aún siguen en la tierra, hay, claro, los otros que decidieron evoluir, hacer alguna cosa, entonces se quedan en las ciudades astrales y así van siguiendo su evolución, porque nuestra evolución no es quedarnos en la tierra, ¿cierto? Claro, depende mucho del ego de la persona también. A veces También, les cuesta claro. mucho irse. Ahora, parte de esas personas que lo que vos comentaste ahora, que van al cementerio, que van a llorar a sus hijos, a sus padres, son esas mismas personas que después van con vos a pedirte de alguna manera comunicación con ellos Sí, puede ser. o verificar de alguna manera que ellos están... O sea, ¿por qué hoy en día llaman a Sonia Rinaldi para la transcomunicación? Para quedarse tranquilos de que ellos están del otro lado, para hablarles, ¿para qué? Sí, en verdad sí. Vamos a decir que esto es mitad de mi trabajo, que es ayudar a las personas. Pero quizás la parte más importante no sea esta, sea el hecho que estoy dando la condición para el más allá, mejorar su comunicación con la Tierra, porque nuestra participación es temporaria, ¿no? Estamos acá por unos tantos años y seguimos, pero este proyecto no es nuestro. Estamos haciendo una pequeña participación y el proyecto va a seguir después de nosotros.
Entonces, lo más importante es que ellos puedan mejorar, porque hay alguna cosa como que muchos cálculos para que ellos puedan transferir de donde están para nuestros aparatos y que llegue acá muy cierto, muy correcto, porque si hay un error, van a transmitir para mi vecino o para el barrio siguiente, ¿no? Claro. Un errito. O sea, porque tiene que ir para tu radio, para Sí, tu televisión, para tu sí, dispositivo. exacto. Y mira, ellos no están acá. Así que es una cosa, vamos a decir, increíble, ¿no? Porque es una transmisión exacto como que de una, vamos a decir, como de una estación de televisión de Uruguay que tú recibes en tu casa, ¿cierto? Es una transmisión muy técnica, ¿no? Pero es a un Entonces es una dispositivo, otra no es cosa. a todos, es a Sí, uno, es al tuyo. sí, 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 porque por ahora es importante que sea así para que ellos, antes que nada, que ellos puedan evoluir en su trabajo en cuanto esperan que nuestra humanidad mejore, ¿no? Porque es una Algún cosa, día. eh, no sabemos cuándo va a ser esto y si va a Esa es ocurrir. la otra. Sí, pero todavía trabajan con el pensamiento positivo que el ser humano de alguna forma va a mejorar. Cuando la persona va a participar de un experimento, como en este caso, yo pido que me envíe tan solo una foto del fallecido lo más cerca del tiempo que falleció. ¿Por qué? Porque esta foto va a ser usada acá en mi laboratorio como el punto de conexión con la estación transmisora y la idea es que esta foto que yo tengo acá va a cambiar sola por sí propia durante la grabación. Por eso la persona no hay ningún problema de enviar una foto porque después que yo hice las grabaciones y tenemos los resultados, entonces yo envío a la persona que pidió y de ahí sí la persona me va a enviar otras fotos que sean semejantes para que podamos comparar, ¿no? Entonces, estas fotos que tú estás Sí. enseñando son las dos fotos de Rosa y de Honorio que fallecieron en la época de Navidad. Las únicas fotos que yo tenía que la chica me envió. Bueno, en la página 5, que ahora van a estar viendo todos, creo que también es un tema como para preguntarle a Sonia sobre, bueno, creo yo, me parece, que ella tiene una fuerte, no sé si llamarle creencia, porque esto no es una religión para creer, pero sí un fuerte pensamiento kardeciano, se podría decir. Sí, bueno, sí, en verdad es kardeciano, pero en verdad es una cosa mucho más antigua. Quizás este tipo de idea de la supervivencia después de la muerte, de las reencarnaciones, de todo esto, es cosa que tiene más que 10.000 años, ¿no? Pero Kardec hizo una compilación de informaciones, se publicó todo en el libro de los espíritus, pero eso ya hace casi un siglo. Entonces la idea es sí, que tú sigues normalmente. Entonces, por ejemplo, si tú tenías una pareja acá en la Tierra, que yo veo, tú estuve con tu esposo o tu esposa por 30 años, 40 años, es muy natural que en el más allá uno va a esperar por el otro que puedan seguir juntos si quieren, ¿no? Hasta que puedan reencarnar, esto puede ocurrir en tiempos diferentes y todo esto, pero sí, me parece muy natural si hay interés de los dos que se siguen juntos. Ha pasado por lo menos en historias, en comentarios de personas que dicen que cuando una persona está por morir,
puede llegar a venir tu pareja fallecida a buscarte. Eso ha pasado en leyendas, historias, por lo menos. Sí, 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 muy natural. Ahora, lo que yo siempre digo sobre el tema de los libros en general, más allá, digamos, de que yo soy muy amante de Kardec, yo siempre comento mucho que, más allá, digamos, de que a mí me guste, siempre hay que intentar corroborar lo mejor que se pueda. Un libro, por ejemplo, en el caso de la doctrina espírita. Yo entiendo que de alguna manera has corroborado varias partes de lo que es el espiritismo que ha estudiado Kardec. No sé si vos lo ves igual que yo, por lo menos yo sí lo he visto mucho, más que nada por las respuestas que vos has obtenido del otro lado, que corresponden mucho a lo que Kardec dice en su libro. En muchos libros de Chico Xavier aparecen historias que involucran exacto esto, que es el reencuentro de las personas, no solo parejas, pero de todos tus parientes. Si tú perdieron a un hijo, él va a esperar por ti, todo esto. Cuando tú dices, por ejemplo, que un pariente viene a buscarnos, con certeza no es solo él que viene, es todo una vamos a decir, de personas. Un grupo no solo de parientes, pero claro, eso probablemente es porque, claro, la persona que está partiendo va a sentirse más segura si ve a alguien que ya conoce, ¿no? Pero claro, hay un grupo todo grande que va a hacer ayudar en la pasaje para el otro lado, ¿no? Sí, bueno, me puedo estar 2 horas hablando de Kardec, ¿no? Pero en una de las partes, en el libro, me acuerdo que se nombraban términos que para mí eran muy nuevos, como el periespíritu, que decían que esas personas, cuando vos vas a morir, vienen a ayudarte a como desenvolverte, como a salirte del cuerpo. Pero también depende de si vos eras muy mala persona o muy buena persona, a si esas entidades o esos espíritus vienen a ayudarte o no. No, pienso que es una tarea que ellos van a hacer mismo para un ladrón, para una persona mala, para un político quizás, ¿no? ahí no van. No, es una obligación. Claro. Pero es posible que ni los parientes del político vienen, se queda solo, ¿no? Para ayudar. Pero sí, claro, es un momento muy precioso. Es justo, podemos comparar con el nacimiento, ¿no? Así que toda la familia se queda junta, espera el bebé, todo esto. Entonces es la misma cosa. En el más allá es como si tú fueras a nacer para el otro lado, ¿no? Y una cosa que yo sé que tú no ibas a preguntar, pero yo pienso que es interesante hablar. Decímela igual. Sí, es que, porque ya me preguntaron esto y es una pregunta interesante. Ya me preguntaron si morir es doloroso, si duele morir, ¿cierto? No sé cuál es el foco de la pregunta tampoco, porque entiendo que cuando morís ya no te duele nada. No sé cuál. Sí, exacto, pero las personas tienen miedo porque pienso quizás que sea una cosa dolorosa, pero es justo lo que tú dices, porque si tu conciencia ya no está más conectada al cuerpo, tú no vas a sentir nada. Entonces morir no es doloroso. Si alguien tiene una duda, no es. Claro, yo hace un tiempo había hecho un podcast específicamente para el tema de los suicidios, que me parecía un tema bastante interesante para intentar abordarlo desde la visión mía por lo menos, y de alguna manera desestimar que lo hagan. O sea, yo siempre les decía, porque una persona suicida en general lo que intenta es terminar con un problema. Terminar con un problema que tiene de amor, de dinero, de lo que sea. Y yo siempre les digo, pero tú realmente no tenés idea si del otro lado vas a estar peor.
Eso sí, yo siempre lo he dicho eso, como también desestimulando que lo hagan, porque a ciencia cierta tampoco sabes, porque en general, por lo menos en el mundo de lo que es la investigación paranormal, matemáticamente hablando, cuando una persona muere en una casa, capaz que queda, capaz que no queda el espíritu de adentro, pero cuando hay un suicidio, hay una probabilidad mucho más alta de que eso se quede ahí. El por qué, no lo sé. No sé si es por un tema de sufrimiento o cómo estaba su mente cuando murió. Que eso Sí, creo que es importante al momento de morir. ¿Cómo está tu mente al morir? Si está quebrada, si está muy mal o está muy bien. Creo que eso va a ayudar a que vos te vayas más rápido o mejor hacia el otro lado. No sé, creencias mías. no, sí, sí, pienso que tú estás cierto. Todavía esta cuestión de los suicidios es una cosa muy, muy delicada. No es como los católicos piensan que la persona va para el Al infierno infierno. para todo Sí, el siempre. Todo esto porque, segundo, no es mi visión, es que tú tendrás otras y otras chances muchas veces, así que no, no es una cosa así, se suicidó, va a quedarse en el infierno, porque esto era una cosa de los católicos, esto no es realidad. claro. Entonces, bueno, tú decías que, ¿qué Que tú decías? en probabilidad Ah, mucho, o sea, que yo en probabilidad mucho más alta de que haya actividad paranormal en un lugar cuando hay suicidios a cuando no los hay. El por qué no, tampoco no lo sé. mira, pienso que O en un hospital psiquiátrico que tiene como lo mismo, o sea, un hospital psiquiátrico que tienen problemas mentales, cuando mueren, la actividad paranormal es mayor a cuando mueren con la mente bien. no, sí, hay un poquito de esto, pero hay que considerar que hay cada caso de un suicidio es una cosa diferente, ¿no? No hay como No son generalizar todos iguales. las Ah, cosas. Sí, ¿por qué? Porque la motivación que llevó el fallecido a cometer el suicidio es muy particular. Muchas veces yo hice un grupo de 23 personas que se suicidaron. Yo grabé con los 23, con más que las mamás en general pedían, porque desafortunadamente, principalmente en los Estados Unidos, es una fiebre que los jóvenes deciden todos a matarse. Es una cosa ¿en así increíble. serio? Hay un índice altísimo de suicidio. Wow. Entonces, oye, muchas mamás me procuraron, me buscaron por causa de eso. Y lo que pasó es que, lo que pasa es así, como tú dices, hay una diferencia mental, en el estado mental del chico, vamos a Ujú. decir, y muchas veces ellos son, no, vamos a decir, por ejemplo, yo grabé con un chiquito de 14 años que se mató. Entonces, Con mira, 14, wow. y 14 años, mira, qué problema que un chico de 14 años tiene. No, cierto, pero claro, en su cabeza era una cosa terrible, ¿no? Pero entonces hay todo esto, una cosa así, cada caso es un caso, una persona que planeó matarse durante 10 años, va a matarse con 60, es una cosa muy diferente de un chico que se mató Claro, con 14. Eh, pero lo que yo pienso es que además de la razón de que llevó tú a cometer el suicidio, hay que ver que de todas las formas tú vas a recibir ayuda. Porque mismo que el chico de 14 años era un suicida, él tenía abuelo, abuela, otros parientes que lo querían bien y van a intentar ayudarlo a mejorar, a equilibrarse de nuevo. Entonces, no pienso que nadie va a quedarse por sí o solo cuando muere. Yo pienso que para el lugar que tú vas a ser conducido, generalmente tú sigues para un hospital para tú rehacer, no solo el caso de suicidio, por ejemplo,
si una persona partió con un cáncer, ella como va justo fue Honorio, ¿no? Puede ser. exacto. Si esa persona hay que ser conducida a un hospital, va a dormir por unos muchos días hasta refacer el perispíritu, como tú dijiste, porque si el problema que, por ejemplo, si el cáncer no es resuelto en el perispíritu, va a ocurrir que cuando la persona reencarnar va a tener el mismo problema. Entonces, las personas generalmente son conducidas a un hospital, son tratadas, y claro, van a quedarse con su familia en el otro lado, si por ejemplo... Cuando decís hospital, es hospital allá. Sí, claro. En el otro lado, porque claro, porque la gente seguramente que no sepa, digamos, que del otro lado hay ciudades y en esas ciudades hay hospitales, es en el mundo etéreo, Sí, por poner claro. un nombre. Sí, claro. En verdad, yo recomendaría que las personas, si tienen interés, pudieran ver el filme Nuestro Hogar. Justo cuenta la historia de una persona que muere durante una cirugía. Esta persona, todo es la historia, ¿no? Entonces, esa persona es conducida a un hospital, va a hacer el tratamiento y después viene a la tierra, va a su casa, encuentra a su mujer y todo esto, que ya se casó de nuevo. Todo esto es una historia así muy, muy interesante. Pienso que si tú puedes poner el link para las personas ver, es una cosa así muy, muy, que va a esclarecer mucho sobre cómo es la partida y todo este tratamiento hasta que la persona consigue seguir adelante y todo esto. Pero la evidencia, ¿quién la tiene? La tiene Sonia, porque ahora vamos a seguir con, bueno, con Honorio. Sí, una cosa así interesante es que, antes que nada, ellos no utilizan anteojos más, no necesitan porque el problema era del cuerpo, ¿no? Así que también, además de ter fallecido con 90 y tantos años, él ahora aparece muy, muy rejuvenecido. Hay que entender que esta foto a la izquierda, a transimagen que está a la izquierda, junto a los dos, con Rosa y los dos espíritus aparecieron en el mismo cuadro del vídeo. Y la hija después me mandó esta foto a la derecha de su papá, que cuando era más nuevo, mira que son justo la misma imagen. Entonces, eso es decir que el papá de Higina rejuveneció. O que esa es otra información que es importante porque no importa con cuántos años tú mueres. Si tú mueres con viejito con 90 años, no va a quedarse viejo en el más allá, porque el cuerpo estaba viejo, pero el espíritu no. El espíritu es una cosa independiente. Entonces el espíritu, el perispíritu que acompaña, que es una copia del cuerpo, va a rejuvenecer y va a mantener más en esta ciudad que estamos hablando, ¿cierto? Más o menos tú vas a parecer como tú tenías cuando tenías 40 años, más o menos. Esta es una media de edad. Si tú mueres como chico, entonces tú vas a crecer y también va a mantener más o menos la edad de 40 años. Hay una media entre 30 y 40 puede ser entonces. Entre 40 años, sí. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente, donde aparece Rosa, puede ser. Que por lo que veo acá, es como rara, porque es como rosa en una punta. O sea, esto para que la gente pueda llegar a graficárselo en la cabeza. ¿Cómo sería de cómo vos obtenés estas imágenes? Para que la gente pueda graficarlo. Entonces, mira, este es un trabajo del más allá. Entonces, lo que yo estoy haciendo es una cosa, lo que resulta es otra, ¿no?
Lo que yo estaba haciendo era usar un humidificador y ellos en el más allá, y mira, ¿te acuerdas que yo dije en el comienzo que yo uso una foto de referencia? Exacto. ¿No? Entonces, a partir de esta foto ocurren los cambios. Entonces, mira, por ejemplo, Pero en esta... esa foto, vos como, para que la gente pueda entender, vos como de alguna manera les mandás esa imagen a ellos. Sí, en realidad ellos van a cambiar lo que yo estoy ofreciendo. O sea, yo estaba enseñando para ellos la foto de Honorio cuando tenía sus 90 años. Después de eso, ya no es, yo no hago más nada. Pero tú Las cosas van a ocurrir porque ellos van a hacer. ¿Pero tú la pones en algún proyector o algo? Sí, yo estoy aquí en mi laboratorio y así como si yo estuviera dando un punto de referencia de localización enseñando al otro lado el punto y o que ellos deben cambiar. Yo pienso que la cosa funciona así, porque vamos a ver más adelante, Sí. no sé, no me acuerdo del derecho en este caso, pero una cosa muy común es que el fallecido va a aparecer en diferentes edades de su pasado. Así, por ejemplo, hasta como chico, hasta como joven, todo esto. Entonces, la pregunta es, pero la foto es de una persona de 90 años. ¿Cómo puede aparecer esta misma persona, pero cuando tenía 10 años? ¿Cierto? Entonces, lo que se ve, mi interpretación, claro, porque no tengo también todas las explicaciones técnicas, ¿no? Pero mi interpretación es que el fallecido está en el laboratorio en la ciudad astral, que por cierto es una estación gigantesca, yo pienso, con muchos técnicos de todos los tipos de niveles trabajando. Y ahí entonces pienso que el fallecido va a quedarse delante de algún equipo que ellos tienen que nosotros podríamos llamar de cámara, pero es claro que no es una cámara, es cualquier cosa así, ¿no? Pero ellos van a extraer de la conciencia del fallecido sus memorias. Y es esto que va a ser enviado para acá. Las memorias Claro, de no es pasado. él, entonces. ¿Cómo? O sea, no va a ser como que a vos te está llegando una imagen real de él. A partir de él, yes, sí. Claro, pero o sea, no es que... A ver, en las imágenes que vos estás viendo, por ejemplo, de ahora Honorio y Rosa, que están más jóvenes, no es que ellos realmente están así ahora del otro lado, sino que vos estás viendo información de la conciencia de ellos. Sí, pero hay una cosa muy interesante que tú habló, porque al final, lo que somos, no somos todas nuestras memorias. Yo soy Sonia hoy, así como tú ves, pero yo soy Sonia de 10 años atrás, de 50, de la otra vida. Está todo junto acá. Todo sigue conmigo. Entonces, Claro, este espíritu que ahora según Kardec es así, o sea, vos te morís y se juntan como todos tus conocimientos de todas tus vidas. Claro, claro. Y esto tenemos en muchas de nuestras revistas, porque tengo hablado mucho de esto, que en verdad tú no es tú eres una colección de todas tus vidas anteriores, hasta que tú llega a este punto. Entonces, cuando, por ejemplo, tú preguntaste, pero entonces no soy yo que estoy delante de la cámara. Sí, es tú, pero tú completo, y no tu cuerpo que cuesta visual que tú tienes, ¿entiendes? Aún es tú, pero tú es mucho más do que este chico que estoy viendo.
Claro, pero, o sea, vos, cuando vos ves estas imágenes, lo que sí vos estás verificando de alguna manera es que la imagen de una persona mayor que vos enviaste, de alguna manera te están respondiendo otras imágenes de esa persona cuando era más joven, o la misma persona riéndose, o la misma persona sin sus lentes, pero no es como nos vemos ahora vos y yo, de que hay una cámara directamente hacia la persona y ver cómo está del otro lado, sino que estás viendo la conciencia de la persona o una imagen de la conciencia de la persona. Es medio Sí, entreverado, ¿no? Pero sí, pero es esto que somos. No claro, somos esta figura acá. Sonia es un espíritu, vamos a decir, que quizás, no sé, puedo tener 3.000 años, 5.000 años, no sé. Y todo esto está acá. Cuando yo dejo de ser Sonia, yo voy en el otro lado a aparecer como Sonia por un tiempo porque es la claro. más reciente, ¿Qué, pero el conjunto sigue junto. claro, qué Sonia se va a ver del otro lado? Porque Sí, son tantas. sí, todos nosotros, ¿no? Claro. Bueno, acá estoy parado en la página 9 donde está Rosa y Honorio que están juntos. ¿Esto se podría llegar a, no sé si corroborar realmente que están juntos del otro lado? Sí, por cierto, mira, lo que veo que los espíritus de la estación transmisora están haciendo es de poquito a poquito mostrar cosas que ocurren en el otro lado para que nosotros podamos percibir. Por ejemplo, ellos aparecen juntos. ¿Por qué? Porque ellos están juntos, siguen juntos. Es una, vamos a decir, una lección, un ensinamiento, ¿no? No es solo una imagen, es algo más que tú puedes mirar y aprender con eso, ¿no? O sea que es una imagen con mensaje. Sí, Es interesante. O sea, no es simplemente una imagen de la conciencia de la persona, que sino se puede interpretar como que esa persona te está diciendo a vos que está con ella, con Rosa. sí, sí. Simplemente con una imagen que proyecta en su mente del otro lado. Sí, mira, como, claro, es lo que yo hago, ¿no? Cuando yo voy escribiendo las revistas sobre cada caso, yo voy mucho más lejos de la figura que está en la página, ¿no? Por ejemplo, hablamos a poquito del hecho de que la memoria sigue con nosotros, que la conciencia, que nosotros somos toda nuestra conciencia de todas nuestras vidas, todas nuestras experiencias y todo esto. Esto es también lo mismo que hablar del que dice archivo akáshico, Sí, que era muy mencionado en la cultura antigua de India, que tiene más de 5.000 años. Hablaban que todo sigue, nada se pierde. Y esto es justo lo que estamos hablando. O sea, cuando una persona, un defunto, aparece como era en su pasado, esto es decir que su memoria no se perdió y que está registrado y que todo está registrado. Entonces el archivo akáshico es una realidad. Entonces, por eso que te digo que a partir de una imagen, tú puedes percibir muchas cosas. bueno, es una de las cosas que yo siempre mantengo cuando me dicen que cuando vos te morís se muere todo. Y yo, para mí no, lo que queda es la información. La Sí, sí, información es lo que queda. Porque, bueno, yo creo que, no sé si es casualidad o serán cosas mías, pero yo creo que los egipcios sabían eso y por eso es que estudiaban el libro de los muertos para saber qué hacer, sabiendo que esa información se iba a ir con ellos. sí, por cierto. Y sí, y decirse alguna cosa muy, muy importante. Nosotros no somos más do que información. Nosotros somos un bloque de datos, un bloque de informaciones que esto va a seguir. Es lo mismo que un software
que tú puedes cambiar el desktop, pero el software no cambia, él no necesita del desktop para existir. Tú puedes sacar, copiarlo y poner en un otro computador y va a funcionar igual. Entonces, es lo mismo que nosotros, así que nuestra conciencia puede salir de este cuerpo y estar más allá, y cuando fuera el caso, puedo retornar a un otro cuerpo y vamos a seguir ahí. Entonces voy a ser una otra persona con otras experiencias, ¿no? Es Bueno, todo así. por eso llamo que cuando yo, por ejemplo, hago investigaciones dentro del fenómeno paranormal y estoy intentando realmente corroborar que tal persona que murió ahí está ahí, los comportamientos son los mismos. Es increíble. Hasta está el fenómeno del perfume, del olor que usaba la persona, y a veces hay ráfagas de ese perfume de esa persona fallecida. Es como que hasta eso se guarda el cerebro en la información y de alguna manera lo pueden manifestar. Sí, verdad. Yo acá estoy viendo algo muy, muy loco, que es Rosa, la misma Rosa, pero con los labios pintados y sin lentes, en la página 11, Sí, cierto. Mira, que rejuvenecida, no parece la misma. no, verdad. Pero no sé si la hija envió fotos, no me acuerdo, para comparar. Mira que ella está mucho mejor ahora, lo que cuando estaba acá, ¿no? No usa más anteojos, está mucho más bonita. Y veo que, o sea, se puede corroborar con ambos. O sea, estoy viendo para adelante que vos tenés titulado que está más joven, más saludable. Acá estoy viendo en la página 19 que hasta tiene un peinado diferente, la sonrisa es diferente. Es muy loco verlo, es muy... O sea, yo no sé si vos estarás acostumbrada, pero ¿qué te llega a vos cuando estás ahí viendo eso? Cuando Para mí es normal. Claro, pues No hay nada especial. yo siempre cuento que para mí una evidencia, por ejemplo, una psicofonía, una voz que te hable, una cosa es ver un video, otra cosa es estar ahí. Y para mí estar ahí es mucha adrenalina, es increíble para mí escuchar en el momento cuando algo invisible me habla. Yo no sé si a vos te pasa lo mismo con esto. No, mira, esto es todos los días, de domingo a domingo es lo mismo. Así que estoy muy acostumbrada, pero solamente muchas veces me quedo así impresionada con la tecnología, porque esto es una cosa fascinante. Entonces, no me quedo, no me importa lo que apareció, pero cómo eso fue posible. ¿Vos has visto que eso haya mejorado con los años? No, mira, por coincidencia, hoy yo estaba por la mañana haciendo una próxima revista que hasta va a ser una revista bastante compleja porque es así. En cada grabación surgen muchas imágenes que no son aquellas que estamos esperando. Por ejemplo, yo grabé para Rosa y Honorio. Todavía aparecen otras personas que no sabemos quién son. Entonces, yo junto todos estos desconocidos, que es como llamamos, y junto todos los desconocidos y publicamos en separado para que las personas puedan ver si por acaso su fallecido está entre ellos y todo esto. Y hoy yo estaba viendo imágenes de algunos desconocidos, pero que tenían 3 o 4 años, que yo publiqué, yo estaba juntando todo. Y entonces, una cosa que me observé, pienso, mira, qué diferencia de la calidad. Si tú ves una imagen de 3 o 4 años atrás y ahora ve lo que están haciendo, tú vas a decir, oh, este es un gran desarrollo. Es que yo me acuerdo, no es en este caso, sino en la entrevista que hicimos antes, donde vos mostrabas a un muchacho, a un chico, que se mostraba con un perro al lado. ¿Te acordás? Sí, sí.
O sea, Sí, que hasta vos me habías comentado que no sé si vos llegaste a ver tus propios perros del otro lado, algo de eso vos me habías comentado, creo. sí, claro, los perritos, gatos, todos estos animales siguen en el otro lado y cuando sus dueños desean quedarse con ellos, ellos siguen juntos, sí. Y Porque, bueno, es una de las preguntas que yo siempre me he hecho. ¿Por qué cuando voy a alguna casa, a algún lugar abandonado con supuestamente actividad paranormal, por qué nunca escucho un ladrido? ¿Por qué nunca escucho un miau? ¿Por qué nunca escucho un algo de algún animal? Siempre son seres humanos, nunca son animales. pues quizás porque los animales son más avanzados que los No, humanos. seguramente. Porque si no, como que no le Que encontrás. no están acá, ¿no? Sí, No, porque si no, como que no le encontrás el porqué. Y muchas personas te dicen, no, ellos se mueren y automáticamente trascienden, se van hacia el otro lado. Es sí, como que, posiblemente, pero ellos pueden esperar por nosotros si deseamos y pueden aparecer en imágenes también, ¿no? Yo ya vi mi perrita que murió algunas veces, apareció así para mí. Y muy curioso, los perros y los gatos también rejuvenecen. O ah, mira. sea, si un perro falleció, vamos a decir, con 14 años, 15 años, él va a aparecer como cuando tenía 2 años. Es lo mismo, también Ah, mira qué interesante. rejuvenece. Y si le falta una pierna, una patita, un Ah, algo. no, era el cuerpo que faltaba, no el espíritu. El espíritu es O sea, completo, ¿no? es igual que en el ser humano. Sí, 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 claro. Y te ha llegado, no sé si alguna vez te lo han llegado a preguntar, pero para mí sería algo curioso. En esto de la transcomunicación, transimagen sería, ¿te ha llegado a aparecer algo más no humano, por ponerle un nombre más general? Bueno, sí, esto es decir, extraterrestre. No sé si extraterrestre, pero algo, por ejemplo, no sé si meterme mucho en religión, porque no es que sea religión, el tema de los demonios y todo esto, pero para saber si en algo, porque por ejemplo en psicofonías uno a veces está hablando con determinadas voces y se meten unas un poco más enojonas, un poco más agresivas y con unos tonos graves un poco más altos, que se Mira, se les suele llamar demonios. No sé si son o no, pero a lo que voy es, ¿en tus evidencias siempre fueron seres humanos y animales o has visto algo más? no, mira, estamos hablando, vamos a esclarecer el siguiente. Sí, Antes que nada, demonio es una terminología claro. Yo no católica. quiero usar esa terminología, pero para que se entienda. Sí. Entonces vamos a olvidar esta parte. Ok, Entonces, lo que pasa, o que tú quieres decir, yo elijo llamar estos espíritus, porque también son espíritus, no hay esta categoría de demonios que son personas, son que, no sé, pero hay, claro, personas que tienen una, una personalidad inferior, vamos a decir. Una persona, por ejemplo, que vive en la tierra y mató 30 personas. Esta persona en el otro lado va a seguir con todos con la apariencia de alguien sufrido, rancoroso, mal, ¿no? Entonces, esta persona es fea, vamos a decir, ¿no? Eso es lo que tú puedes llamar de demonio, pero en verdad es apenas un espíritu, un hermano nuestro que aún no evoluyó, pero claro. va a evoluir porque no hay cómo ser diferente, va a tener cuantas reencarnaciones sean necesarias, pero va a ser una buena persona al final. Bueno, Entonces, Kardec creo que lo había comentado, de que no hay personas malas, sino es que hay personas que simplemente no evolucionaron. sí, sí, perfecto, es esto. Muchas veces son espíritus más nuevos y muchas veces sí, son personas aún con una tendencia para el mal, pero
de una forma u otra van a evoluir, ¿no? Entonces, esto que tú estás preguntando, entonces vamos a cambiar, vamos a sacar el demonio y vamos a poner que son hermanos que aún están evolucionando, nuevos, más nuevos. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, no. O sea, ¿por qué? Porque tú te acuerdas que lo que tú hablaste muestra que ellos, estos espíritus más pesados, vamos a decir, porque ellos son muy densos. Más denso, claro. ¿No? Ellos están acerca de la tierra y viven acá, ¿cierto? Que sea en el cementerio o donde sea, sí, donde vivieron, lo que sea, pero siguen en la tierra, porque a ellos les satisfacen quedarse acá, ver las desgracias. Para ellos esto es una cosa buena, ¿no? Es una cosa que hace que ellos se sientan bien. Si tú estás triste, si tú estás llorando, esto es una cosa que los atrae, ¿no? Este tipo de espíritu no son invitados a ir a la estación transmisora, porque no hay interés de nuestro lado. No, o sea, hay... Esa estación entonces está en una, vamos a llamarle, en un plano, en una ciudad más evolucionada que el resto. Sí, por cierto. Que por eso es que no la llaman. Sí, podrían si quisieran, pero es lo mismo que vamos a decir. Yo no conozco los canales de televisión en Uruguay, pero por cierto hay uno yo más. Tampoco. Bueno, no podemos nada. Entonces vamos a suponer que una estación de televisión. Entonces ellos también pueden invitar a uno pobrecito de la calle para ir a hablar. Claro. No van, pero pueden, ¿no? Es lo mismo. Ellos podrían llamar una de esas personas feas y todo esto, pero no hay una razón. Vamos a decir que el trabajo de estos amigos espirituales es, antes que nada, mejorar la comunicación. Y segundo, traer el conforto. Entonces no hay por qué traer estos espíritus más bajos, vamos a decir. O sea que nunca fue un familiar con vos a intentar comunicarse con alguien así, de ese estilo. Sí, nunca ocurrió, pero quizás una vez solo ocurrió algo que fue muy interesante. Yo estaba hablando con en este tiempo yo aún hacía más grabaciones de voces, porque ahora no más, porque no hay tiempo. Yo prefiero trabajar con imágenes que son más universales, no depende que tú entiendas un idioma u otro, sí. ¿cierto? Entonces mejor las imágenes. Pero en aquel tiempo yo estaba grabando con voces y una mamá brasileña había perdido su hija y yo hice una grabación. Esa hija tenía graves problemas mentales y ya había intentado suicidarse muchas veces. Entonces él quedaba en la cama y la mamá siempre vigilante. La chica tomaba muchos remedios para quedarse durmiendo. Sí, para dormir. Y hasta que un día la mamá fue a la cocina y cuando volvió, la hija ya había saltado por la ventana. Consiguió matarse. Entonces, en este caso, una cosa curiosa fue que cuando yo grabé para saber de la chica y todo esto, una voz masculina dice, yo, ¿cómo tú dices empujar? Push. Sí, push, sí, empujar. Empujar. Sí. Yo empujé la loca por la ventana. O sea, no fue ella que se suicidó. Ella fue, vamos a decir, influenciada, comandada por un espíritu que quería que ella muriese
Por eso que ya había intentado muchas veces suicidarse, pero no, la mamá siempre socorría a tiempo. Entonces, él dice, yo empujé la loca por la ventana. Murió. ¿Y vos Entonces, tú escuchaste ves, eso? O sea, ¿eso fue una psicofonía o...? sí, sí, una psicofonía. Entonces, mira, que es una otra información sobre los suicidas, que muchas veces no son ellos que se matan, muchas veces. Yo diría hasta que en la mayor parte de las veces no son ellos, pero hay influencia de espíritus de vidas anteriores que se sienten creedores y entonces quieren hacer un mal para esta persona, quieren que esta persona van a seguir con ellos, todo esto. Entonces, esto, pero Es que, aún así es no que era vos sabés que yo he tenido algunos casos con esquizofrenia, o sea, es que sí. y, y la gran mayoría te va a decir, no, son personas locas que ya tienen un problema en la cabeza, se tienen que medicar y chau, y listo. Y yo siempre les digo, puede haber algo paranormal, puede haber simplemente porque atraen mucho el tema atraen mucho esas famosas entidades bajas, esas entidades densas, las van a atraer mucho. No tiene por qué necesariamente ser el 100% de la locura una entidad paranormal, no, pero un 50% puede tener. Tranquilamente, porque vos no tenés manera de diferenciar, porque esas personas te van a decir, yo escucho voces, yo escucho que me hablan, y vos como científico, vos cómo discernís, cómo separás qué es la cabeza y qué es algo más. Mira, este es un problema que afortunadamente en el futuro va a ser mejor resuelto. Pero tú fuiste muy bueno al decir que 50% son de casos de influencia paranormal. Yo pienso que quizás 90%. Yo pienso que la mayoría, Pero, a ver, que o no, porque ya comenzó por la influencia o porque después atrayó, o es lo mismo. Pero claro. la mayor parte, y desafortunadamente, los psiquiatras no saben de eso y les dan remedios y remedios y no curan nada Les porque el duermen. problema no está en la persona. Claro, es que yo por lo menos tengo la ideología, la mentalidad de que si una persona tiene una esquizofrenia, vamos a ponerle un número, un 5 de esquizofrenia. Si viene algo más, capaz que se lo eleva a 10. Ah, sí. Se le saca eso, ponele que voy yo, agarro ese espíritu y lo saco para afuera, vuelve al 5, no es que va a 0, no, vuelve al 5, a su esquizofrenia normal. Pero en general, lo que yo he visto por lo menos es que las esquizofrenias bases se aumentan simplemente porque son atrayentes de estas energías en el lugar. Sí, sí. Y ni hablar cuando se medican y todo eso, es peor. Sí, sí, por cierto, así es. El, Exacto. el tema es cómo, yo supongo que esas personas del otro lado, cuando mueren, como esta persona que vos estabas comentando ahora que se suicidó, la mentalidad ya es otra. Sí, pero van a encontrar la persona que causó su muerte, ¿no? Eh, van a pelear de nuevo y todo esto va a seguir en la próxima vida y así vamos, ¿no? Ah, pero no cuando se muere, no es que se murió y en los otros planos se va a vengar, digamos, no. Bueno, ¿por qué no? Mira, hay que ver que no hay mágica. Tenemos que tener en la cabeza que no hay mágica. Las cosas no se resuelven por sí solas. Por ejemplo, murió pronto, está resuelto. No, en verdad, por ejemplo, vamos a inventar una historia, hasta una historia real. Yo conocí a una mamá que perdió a su hijo, que se mató con un tiro en la cabeza. Eh, pero además del sufrimiento de la mamá, que es muy mi amiga, eh, cuando yo estaba haciendo grabaciones para este chico, me quedó muy claro que él no se mató, no fue él.
pero claro, él estaba con una arma en la mano, pero lo que lo pasaba es que en el pasado, en una vida anterior, este chico mató el otro. El otro quería vengarse de todas las formas y quedóse con este No, te dejando puedo creer. loco, con muchos altos y bajos, hasta que en un momento en que este chico que estaba vivo bebió alguna cosa, ¿no? Bebió Sí, 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 sí. una bebida y quedó siendo un poquito así más suelto. Sí. Entonces fue la oportunidad. Entonces el otro, con la venganza, fez con que él Pero el, tirase su vida. Ahora, en el otro lado, lo que va a pasar, los dos se encuentran de nuevo. Entonces van a decir, bueno, tú me mataste, pero tú también. Entonces van a competir y a discutir hasta que tengan un esclarecimiento y que todo esto cambie. Pero no hay mágica, no van a cambiar solo porque murió. Entonces la cosa sigue no es que son, de acuerdo con tus actos. no es que se mueren y son más evolucionados y bueno, está todo bien. ¿No? Tú sigues igual. Si tú eres una buena persona, si tú vas a tener todo el apoyo del otro lado y todo esto, pero si tú fueras una mala persona, tú tienes enemigos en el otro lado. Pero eso es una cosa natural. Claro que las personas que tienen una tendencia más católica van a acreditar en milagros, y que, murió, qué bueno, ¿no? Está bien. No, no, Estará tú mejor tienes, del otro lado. sí, tú sigues con todo lo que tú vas a llevar de acá, es todo lo que tú has hecho. No hay milagro, no van a cambiar cosas solo porque tú moriste. Tú sigues igual. Con las mismas preocupaciones y todo Sí, eso. por esto que, por ejemplo, si tú haces el bien, por ejemplo, tú eres un buen chico, ¿no? Estás trabajando por el bien de las personas. Sí, claro, claro que esto no es una cosa que está ocurriendo ahora. Tú ya llegó acá con esta tarea, ¿no? Que lo que tú estás haciendo es cumplirla, ¿no? Entonces, claro, tú cuando va en el otro lado, pues posiblemente va a seguir, ¿dónde tienen una estación de transmisión? Porque a mí me gusta Sí, hablar. sí o sí voy a ir, sí o sí. Va a seguir lo mismo, ¿no? Ahora, si tú eres una persona ruin, malévola, que quiere el mal de la persona, una persona envidiosa, Sí, celosa, celosa. ¿no? Celosa, claro, tú vas a encontrar con las personas que son semejantes a ti. Y tú vas a seguir con estas personas, con los que tienen los mismos intereses. O sea, si tú es bueno, tú estás más seguro que tú vas a tener protección, tú vas a seguir y mejorar y va a evolucionar. O si tú quieres, tú puedes quedarse en la tierra, tú puedes quedar haciendo, perjudicando a las personas, como es lo que tú quieres. Tú sigues, tu vida es tú que decides. No hay cambio, milagro. Murió ahora una buena persona. No necesariamente. Y, o sea, vos cuando te morís consciente literalmente. O sea, tú ves todo el famoso que muchos te han dicho, el túnel blanco y todo eso. No sé si en algún momento se te ha mostrado eso como un recuerdo en nuestras imágenes de algún túnel blanco o la ciudad. No sé si has visto una imagen de alguna ciudad, de cómo es del otro lado realmente, ya que las imágenes que vos ves es el conocimiento de los que están allá. Sí, es cierto. Pero mira que yo percibo que aún estamos en un punto anterior. No estamos en el punto de abrir la comunicación, de enseñar cómo es el otro lado, una paisaje. No, aún no llegamos a esto, ¿no? Aún están intentando mejorar la comunicación, cómo hacer para que los datos digitales lleguen acá. Y entonces lo mejor
es tener personas acá que están sufriendo y que quieren ver sus fallecidos. Pero es claro que esto todo va a cambiar y que en un día ellos van a comunicarse directo como nosotros estamos hablando, vamos a hablar con el otro lado. Pero no pienso que esto va a ocurrir en menos de 10 años, por ejemplo, 10 o 20 años. ¿Por qué? Porque la humanidad no merece. Entonces no hay por qué hacer cosas grandiosas en un momento en que las preocupaciones de las personas son otras. Es que si por más que ellos quisieran comunicarse hoy, creo que no tendrían relevancia, no tendrían importancia, nadie les... O sea, Sí, estarían todos con el celular y con Instagram en vez de comunicarse con el otro lado. sí, Yo claro. creo que es más que nada por eso. Porque Sí, hoy todo el mundo es zombie a esto, están todos así, y nadie quiere experimentar. Yo creo que no, vos como experimentadora creo que lo has visto mucho más todavía, de que nadie quiere experimentar, nadie quiere investigar el fenómeno como no. realmente. Y mira, esta comunicación con el más allá, si está en manos erradas, es un desastre absoluto. Entonces, porque claro, no podemos pensar que no sería de los de interés de los militares, por ejemplo, y lo que podrían saber si tú tienes un espión que puede darte informaciones. Entonces, esto es una cosa muy delicada. Hay que la Claro. humanidad cambiar primero. Después van a estudiar cómo que las cosas van a seguir. Pero en este momento, es por eso que muchas pocas cosas ocurren, porque hay que ocurrir pocas cosas, porque no hay interés antes que nada y no hay merecimiento. Es que no hay interés nada, lastimosamente. Mismo en esto que lo que yo hago es más simple que la transcomunicación, que simplemente ir a verificar un fenómeno paranormal y corroborarlo realmente. Hoy en día casi nadie lo hace, porque como que todo el mundo quiere ir corriendo por los cementerios gritando y dando miedo, simplemente por tener más views en sus videos, y no quieren ir realmente a corroborar un fenómeno. Nadie quiere hacer una psicofonía y tomarse el trabajo de escucharla, de analizarla. Nadie quiere agarrar una televisión y hacer una transimagen y ver si realmente se ve algo. No, nadie quiere eso. Todo el mundo quiere simplemente dar miedo con lo paranormal o con todo esto y desacreditar. Pero realmente investigar el fenómeno como lo has hecho tú, nadie. Pero, mira, las cosas, créeme, siguen como tienen que seguir. Claro que tú estás cierto, hay un tiempo para cambiar. Van a cambiar, estoy seguro. Pero hay un tiempo, digamos que nuestra humanidad, en mi punto de vista, está en sus últimos, ¿cómo tú dices? Suspiros, en los últimos, Sí, porque esto va a acabar, porque hay que seguir de una u otra forma. Entonces, así es, como tú dijiste, no hay interés de esto, de nada, hay la preocupación con el dinero antes que nada, con los bienes, esto. Bueno, no, pienso que no va a demorar mucho, pero esto va a cambiar. claro, pero no es, Entonces, el tiempo será llegado, no es ahora. Ahora hay que seguir así. claro, No podemos contestar, es así mismo. yo siempre digo que para mí, como investigadores hoy en día del fenómeno paranormal, te tengo a vos y a Anabela Cardoso. Hoy en día son como las dos, para mí, mejores investigadores dentro del fenómeno de la transcomunicación. Porque dentro del fenómeno paranormal murió en la época de Argumosa, de Konstantin Raudiv, murió en esa época. Porque ahí estaban los realmente investigadores que hoy en día no hay nadie así. Nadie como ustedes, digamos, de esa época. Sí, así es, porque justo hay que ser así. Porque no había Muchas esto. veces, Porque no había esto, por eso. pero esto hace parte.
Mira, las cosas no están erradas de forma ninguna. Han que seguir así porque hay una generación llegando. Está faltando un poquito de tiempo para esta generación tomar cuenta de todo. Y ahí entonces todo estará listo, todo va a cambiar. Pero hay que esperar un poquito de tiempo para que esta generación con más edad tenga tiempo de pasar por los karmas, por sus dolores, por sus aprendizados, pero algo va a cambiar porque ya está llegando una nueva generación de chicos y chicas, claro, que vienen de una forma diversa, diferente, con una capacitación mucho más ancha que nuestra. Y yo ya estoy conociendo uno u otro que son de este nuevo grupo. Y tú entonces vas a ver que son personas completamente diversas, que tienen una espiritualidad desde temprano y tienen otros intereses, no son como la vieja generación. Entonces la cosa va a seguir en el paso cierto. No, no hay nada que contestar, hay que ser así. Ojalá, ojalá y que cambie y para mejor todavía. Sí, por Bueno, supuesto. no te quiero quitar el tiempo tampoco mucho más porque ya vamos prácticamente casi hora y media. Como te dije al principio, si fuera por mí te tuviera 24 horas acá hablando, pero no puedo. Pero nada, mil gracias, realmente muchas gracias nuevamente por prestarte a charlar un poco sobre la transcomunicación y sobre muchas cosas y darnos tu punto que para mí es épico, para mí es un punto de vista muy experto de una generación que para mí se perdió y que tendría que estar hoy en día, o yo tuve que haber nacido en esa época porque es como para la investigación paranormal y la transcomunicación hoy en día es difícil tener figuras como ustedes para aprender. Es muy difícil. Así que muchas gracias por todo lo que has dicho, obviamente. Pero créame que esta nueva generación que está llegando ya va a traer todas las informaciones que a mí me costó tantos años, ya van a venir con todo. Así que va a cambiar naturalmente, porque las personas van a ser diferentes. Eh, esté cierto de esto. Ojalá, ojalá. Y nada, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, te espero para una próxima. Si gustás, obviamente sos recontra bienvenida. Cuando quieras, dejo un saludo para ti y para el público. Cuando quiera hablamos de nuevo. Yo agradezco. Un beso para todos. Chao. Muchas gracias y nos estamos viendo a todos. Gracias.